Buenos días. Gracias a Dios por el tiempo que pudimos disfrutar a través de las alabanzas. Un grato tiempo para alabar al Señor. Gracias por esa última alabanza que agregaron al repertorio, hermanos. Muy bonita la letra, todo lo que ahí decía. Gracias a Dios por eso. Vamos a tener el tiempo de la predicación y como ustedes pueden ver, el título del mensaje es Celibato y matrimonio. Hay mucho de lo que vamos a ver en el día de hoy que tiene que ver con cuestiones dentro del matrimonio y muy particularmente con la relación entre esposo y esposa y las relaciones sexuales. Entonces voy a estar con mucho cuidado, con mucha prudencia, exponiendo varias cosas de lo que dice el texto, pero si existe alguna duda al respecto, y aquí me voy a desquitar, puede acercarse con mi hermano Robert y mi hermano Fernando al finalizar el servicio y a ellos les pregunta todo lo que quieran, tienen más conocimiento y experiencia, así que ahí me deslindo de lo que suceda después de esto, ¿verdad? Necesito que veamos con un poco de humor esto porque sí hay algunas cosas importantes y tanto delicadas también, que espero que sí permitan diálogo en los matrimonios de la iglesia. Pero antes que todo, vamos a la escritura en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7 del 1 al 7 es la porción que vamos a estar viendo en el día de hoy. Primera de Corintios 7 del 1 al 7. Cuando lo encuentre, si por favor me acompaña poniéndose de pie mientras leo la palabra de Dios en esa porción. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga a su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Vamos a orar. Nuestro Dios, usted no es un Dios de confusión. Y este mundo está muy confundido, Señor, a causa del pecado en los corazones y a causa del engaño de Satanás, muy especialmente en lo referente al área sexual. Señor, oramos que su palabra sea como la luz que disipa las tinieblas y oramos que de esta manera, Señor, usted haga resplandecer la luz de Cristo en los corazones. Oramos, Señor, para que usted ayude a los matrimonios de la iglesia a tener una visión correcta, apropiada del matrimonio, específicamente de la intimidad. Ayúdenos, Señor, para que nuestra vida sirva para darle gloria y que podamos disfrutar este tiempo, esta estancia, este caminar juntos con nuestra esposa o aquellos que tienen, que son mujeres con su esposo. Oramos, Señor, que nos ayude y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Al llegar a esta porción de la Escritura, en un recorrido por la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, me encuentro honestamente sorprendido de que exista una sección en la carta que se dedique a clarificar el aspecto del celibato. Porque Corinto era una ciudad con mucho desenfreno sexual.
Era una ciudad en la cual había este extremo del desenfreno sexual entre las personas de Corinto. Y Pablo le escribe a una iglesia para tener cuidado del extremo del celibato. Esto suena un poco extraño, como dentro de una sociedad tan inmoral Pablo va a hablar acerca del celibato. Y bueno, hay que empezar definiendo qué es el celibato, ¿verdad? En el diccionario de la Real Academia Española define el celibato como soltería, especialmente la de quien ha hecho voto de castidad, es decir, de mantenerse fuera de las relaciones sexuales. Y por lo que se observa en el versículo 1 de lo que vimos, los hermanos le habían escrito a Pablo acerca del tema del celibato. Un comentarista bíblico escribió que si nosotros pudiéramos saber cuál fue la pregunta que le hicieron a Pablo, sería tan fácil interpretar 1 Corintios capítulo 7. Pero como no sabemos qué le preguntaron, no tenemos esa carta de la pregunta, lo mejor que nosotros podemos hacer es conjeturas y a través de esas conjeturas saber cuál fue la pregunta. Como alguien dijo, es como escuchar una conversación por teléfono de otra persona. Uno no sabe qué le están diciendo a esa persona, pero escucha lo que él está hablando y se puede hacer una idea de qué está sucediendo del otro lado, en el otro teléfono, ¿verdad? Entonces, algo así es lo que podemos hacer. Y lo que podemos suponer es que dentro de la iglesia había un grupo de hermanos, o por lo menos un pensamiento generalizado dentro de la iglesia, que veía mal el matrimonio y las relaciones sexuales. Y esto se puede notar en el versículo 28, 1 Corintios 7, 28, en la primera parte, donde Pablo les escribe: pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Digo, ¿en qué lugar tiene que aclararse que casarse no es pecado? Sino porque en el trasfondo de esas cosas el matrimonio se veía como un pecado, y más particularmente las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Entonces, por esta razón, Pablo tiene que aclarar también en el capítulo 7 que el matrimonio no es pecado, ni las relaciones sexuales. Además, tal parece que esta enseñanza surgió a causa de una enseñanza del apóstol Pablo. Previamente, el apóstol Pablo podía haberles enseñado la importancia de estar completamente dedicados al Señor, y ellos tomaron que esa era la regla, y entonces ver mal todo lo que estaba fuera de la regla. Así que he tratado de reconstruir la carta que le escribieron a Pablo en mis palabras, y puede ser corregida, por supuesto, pero más o menos pensé que pudieran haberle dicho algo así. Pablo, nos enseñaste de la importancia de dedicarnos completamente a Dios. Lo hiciste con tus palabras y tu ejemplo. ¿Será lo mejor para la iglesia procurar y fomentar el celibato? Estamos enseñando que eso es lo mejor, pero ¿qué hay de los casados? También hay jóvenes solteros que están teniendo dificultades, y algunos padres tienen dudas por sus hijas. También hay viudas y mujeres casadas con no creyentes. Entonces, pensando que algo así le escribieron, Pablo va a dar respuesta a esa inquietud a lo largo de todo el capítulo 7 de 1 Corintios. Y en ese amplio contexto, nosotros vamos a encontrar, al menos aquí, 4 cosas que se señalan acerca del celibato. En esta porción se va a concentrar mucho en el matrimonio. La primera cosa que voy a señalar respecto al celibato es que el celibato es bueno. En segundo lugar, que es también propenso a la tentación. En tercer lugar, que el celibato no es para los casados. Y finalmente, el celibato y el matrimonio son un don de Dios. Veamos el primero entonces. El celibato es bueno. Mira ahí el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo aquí considera que el celibato es algo provechoso. La palabra bueno es algo provechoso. Tiene esa idea de que es algo muy útil, muy beneficioso.
Y la expresión no tocar mujer pues es un eufemismo, que es una forma más suave de decir no tener relaciones sexuales. Y la idea es no casarse, o sea, no llegar al matrimonio. Es bueno para el hombre no llegar al matrimonio, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué es bueno para el hombre? Bueno, en la sección del versículo 26 hasta el versículo 35 se dan 5 razones. 5 razones por las cuales el celibato es algo bueno. La primera de ellas, por las aflicciones del mundo, porque en aquel tiempo hubo fuertes hambrunas y no es lo mismo pasar una hambruna solo que casado, ¿no? Está más difícil pasar una hambruna, bueno, para aquellos que estudiaron fuera, ¿verdad? Que ahí con una lata de atún, con un huevo cocido la hacían, pero ya casados, no, o sea, hay que ponerle carnita, tortilla, frijolito, arroz. Entonces, se evitan muchas cosas. Segunda razón, por los problemas que van a tener, dice el apóstol Pablo, ustedes van a tener muchos problemas y yo se los quiero evitar. Pues por eso es mejor estar en celibato. Tercera razón, porque los tiempos han sido acortados. Pablo tenía esta idea de que Cristo podía venir en cualquier momento. Entonces él quería estar completamente sirviendo a Dios. Cuarto, porque estando soltero se puede ocupar enteramente al servicio de Dios. Entonces el soltero ya no tiene que andar preocupándose si se peleó con la esposa o alguna cosa, ¿no? Él se dedica de completo al Señor. Y 5, porque los casados se preocupan por las cosas del mundo. Ahí pues tiene que ver en que la esposa puede dedicarle demasiado tiempo al maquillaje, al peinado, a esto, que si lo dedicara a la oración, pues no sé, el mundo cambiaría, ¿no? Entonces, dice Pablo, yo prefiero el celibato por estas 5 razones. Pero, bueno, el celibato no es para cualquiera. El celibato puede ser peligroso y ese es el segundo punto que quiero abordar. El celibato es propenso a la tentación. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si bien existen diversos beneficios en la soltería, tanto la sociedad corintia como nuestra sociedad son muy propicias para la tentación sexual. Estamos recibiendo cada vez más presión, hermanos, para poner menos límites a nuestras pasiones. La sociedad nos empuja cada vez más a desenvolver, a expresar nuestras pasiones. Y para muchas personas incluso es un logro despertar las pasiones en la persona del sexo opuesto. Entonces la mujer se arregla en una manera que no es que se vea bonita simplemente, sino que pueda despertar las pasiones en un hombre. Lo mismo el hombre, una camisa más apretada, pantalones más apretados, para que pueda despertar las pasiones en otras mujeres. Nuestra sociedad nos alienta y nos empuja cada vez más a eso. Parte de la solución que nosotros podemos encontrar como cristianos a ese problema es el matrimonio. Y uno de los propósitos del matrimonio es que el hombre y la mujer puedan satisfacer el deseo sexual que Dios puso en el cuerpo de cada uno. El deseo sexual, hermanos, es una de las tantas complejidades que Dios puso en nuestro cuerpo. Está el hambre, que es también una necesidad física. Está la sed, otra necesidad física. Y está en otro sentido diferente, como ya vimos la semana pasada, está el deseo sexual, y no es malo que exista, es algo que Dios puso allí, Dios lo puso en nuestro cuerpo. ¿Qué está mal con el deseo sexual? Satisfacerlo fuera de los límites que Dios ha establecido. El deseo sexual solamente puede ser satisfecho dentro del vínculo del matrimonio. Y cuando un matrimonio, hermanos, lleva una buena relación, hay un ambiente que es propicio para la pureza. En una buena relación de matrimonio, la mujer encuentra aquello que busca. ¿Qué busca una mujer, hermanos? Una mujer busca compañerismo, busca amor,
busca fortaleza, cuidado, guía. Y en una buena relación de matrimonio, eso encuentra en su esposo. Lo mismo sucede con el esposo, ¿no? El esposo que busca. Bueno, el esposo busca amor, busca respeto, afecto, piojito. Busca estas cosas. Y en una buena relación de matrimonio, las encuentra. Y ya no tiene que andar buscando fuera. Y su deseo es satisfecho dentro de esta relación de matrimonio. Entonces debemos de decir que no es solamente el matrimonio que nos libra de tentaciones, sino una buena relación dentro del matrimonio. Si el matrimonio tiene grietas con un esposo que no es un compañero, por ejemplo, o que no es atento con la esposa, ese matrimonio está teniendo grietas a través de las cuales puede entrar la tentación. Lo mismo sucede si el esposo no es respetado en su casa, si no es tenido con afecto, si no hay servicio hacia el esposo, el matrimonio también empieza a tener grietas. Y esas grietas son una cosa que hace propenso a la tentación sexual. Por eso encontramos en Proverbios 5 del 18 al 20 la importancia de fortalecer el matrimonio en esta área. Sea bendita tu fuente, dice Proverbios 5:18, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Y luego la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? No es necesario si puedes tener un matrimonio, una buena relación dentro de tu matrimonio. Por cierto, hermanos, una observación que puedo hacerles. Si usted se encuentra entre los años, entre sus 40 y sus 55 años, usted está en ese rango de edad en que es altamente posible que su esposa quiera divorciarse de usted. Usted está en ese rango de posibilidades muy, muy altas. Probablemente en generaciones anteriores esto no se veía, porque la mujer dependía completamente del varón para el sustento. Pero la mujer en el día de hoy puede trabajar y le puede ir hasta mejor que el varón. Y es en este rango de edad, sin importar que los hijos ya estén en la universidad, ya se hayan graduado, ya estén grandes, sin importar que usted haya construido tantas cosas, sueños y logros con su esposa, es este rango de edad donde la esposa tiene muchísimas más probabilidades de que quiera divorciarse de su esposo. Entonces, si está en ese rango de edad, quizá usted quiera escuchar con más atención las señales que le está dando su esposo y lo que puede estar pasando detrás de todo eso, y pues empezar a remediar la relación de matrimonio. Una buena relación de matrimonio es un blindaje contra la tentación y un ambiente adecuado para la pureza. Dicho esto, quiero dirigirme al tercer punto. El celibato no es para los casados. Versículos 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Aquí las palabras del apóstol Pablo son revolucionarias, porque por lo general es el hombre el que exigía su derecho de encontrar placer sexual en la mujer, pero la mujer no tenía derecho para exigir algo de parte del hombre, y Pablo dice, no, es de los dos lados. Es tanto el hombre como la mujer pueden exigir esta parte. Cuando hablamos del deber conyugal, como menciona en el versículo 3, en una manera práctica debemos de entender no solamente el deseo sexual o el acto sexual, sino toda la preparación. El varón, por lo general, está más inclinado al aspecto físico. La mujer está inclinada más al aspecto emocional. Y cumplir el deber el uno con el otro significa dar gusto a las dos partes.
El hombre dando gusto a la mujer en todo lo que conlleva la parte emocional y la mujer en lo que conlleva la parte física. Pero hay que decir, hermanos, que por naturaleza somos muy egoístas, ¿no es cierto? Y eso también afecta muy seriamente el área sexual. El hombre busca el placer sexual y la mujer puede encontrar maneras de manipular al hombre con eso. Entonces, el hombre tiene que andar con pies de plomo, ¿no? Caminando como gato todo el día para que al final encuentre su recompensa, ¿no? Y la mujer puede manipular, enojarse, molestarse y usar el placer sexual en una manera que el hombre haga lo que ella quiere. Y se vuelve un ciclo bastante peligroso de manipulación. Porque en ese ciclo hay temor en las dos partes. El hombre tiene temor de que si hace algo mal no va a disfrutar esa parte con su esposo. Y la mujer tiene temor de que si es demasiado dócil, su esposo la vaya a pisotear. Y en esa manera los dos están con temor dentro de la relación, manipulándose el uno al otro y afectando la relación entre ellos. El temor reina en muchos matrimonios, hermanos, pero solo el amor de Cristo en el corazón puede echar fuera el temor. Primera de Juan 4:18 nos dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. La intimidad en el matrimonio alcanza una mayor profundidad cuando los dos deciden enfocarse en agradar al otro. Esto es cuando hay amor de ambas partes. El trabajo de uno no comienza en la noche, comienza en la mañana, temprano. Palabras dulces, amabilidad, servicio. Y lo mismo la esposa. La esposa, ¿qué hace? Se arregla, se viste bonita, se perfuma, arregla el lugar, están las cosas así bonitas. Y es una preparación desde la mañana hasta la noche. Cuando en la cúspide de ese amor, de esa entrega el uno por el otro, se entregan en la intimidad. Entonces es la cereza del pastel. Ambos se enfocan en el otro y no en el beneficio propio. Por lo general el deseo sexual del esposo es mayor al de la esposa. Y aquí la pregunta, ¿qué hacer cuando uno de los dos no quiere? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por cumplir con el deber. Es como el perdón. El perdón no es algo que nosotros queramos otorgar constantemente, ¿no? Es algo que nos molesta y tenemos que luchar con eso, pero sabemos los beneficios de perdonar, entendemos el mandato de perdonar y lo hacemos, pero luchamos en todo el proceso. Y lo mismo sucede con este mandato de darse el uno al otro. Es algo con lo que tenemos que, si no existe el deseo, hay que luchar, hay que esforzarse para cumplirlo. Hay que platicar cuándo son los momentos más correctos. Hay que mostrarle el camino al esposo para prepararle mejor a la esposa. Y aquí, hermanos, es que a las mujeres les gusta conservar cierto misterio para que el hombre busque descifrar ese misterio, desenredar ese misterio, ¿no? Entonces, a veces el esposo dice, qué raro, ¿por qué se está portando así, verdad? El misterio está ahí. Y la labor del esposo es desenredar ese misterio. A la mujer le gusta ser conquistada y hacerlo es llevar a cabo ese proceso. Ahora, hermana, si usted ve que está muy enredado su esposo, ayúdele un poquito. Dígale, mira, cuando me veas así significa que es esto, ¿verdad? A veces la esposa va a estar enojada. Y está enojada no porque es lo que ella quiere, sino porque quiere que usted la contente. Entonces, el misterio es encontrar qué es eso que la va a contentar. Así que ese es muchas veces el camino a la intimidad, hermanos. Y tiene que ser una aventura, no una frustración. Es una aventura. Para tener éxito en las relaciones sexuales es importante 3 cosas: platicar,
platicar, platicar. Cada uno de nosotros viene de un contexto muy diferente, hermanos, con diferentes ideas del matrimonio, con diferentes experiencias. ¿Y el mundo qué hace, hermanos? El mundo reduce la relación sexual a dos cosas: las proporciones del cuerpo del hombre y de la mujer y el desempeño de uno y del otro. Para el mundo eso es todo. Pero en el Señor debemos entender que la intimidad es mucho más que eso. Hay que platicar para salir de dudas, hay que aclarar malos entendidos, hay que ser transparentes el uno con el otro. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, eran totalmente transparentes el uno con el otro. Cumplir con el deber conyugal conllevará por lo menos estas cosas que acabo de señalar. Y esto es paralelo con el pensamiento del versículo 4. Mire, veamos nuevamente el versículo 4, 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Si bien es cierto, como vimos en 1 Corintios 6, 19 al 20, que nuestro cuerpo fue comprado y es para el Señor, hay un sentido en que nuestro cuerpo le pertenece a nuestra esposa, y aquellos que son esposas, que le pertenece a su esposo. Hay un sentido en que le pertenecemos. Y esto no nos debe llevar, por supuesto, al abuso ni a prácticas que lastiman física o emocionalmente a la pareja. Este versículo más bien sirve para resaltar que el disfrute sexual es algo a lo que ambos, el hombre y la mujer, tienen derecho. Si dentro de la relación hay causas físicas que impiden el disfrute sexual, bueno, existe el derecho de que encuentren la manera, cómo darse gusto y cómo darse el placer a pesar de esas dificultades. Claro, siempre y cuando no vaya hacia el pecado y hacia ninguna cosa que represente abuso, ninguna cosa de estas, ¿verdad? Pero es un derecho de ambas partes, es un derecho. El hombre a veces puede, por causa de la salud, llegar a tener ciertos problemas. La mujer igualmente, por causa de embarazo, de salud, puede llegar a tener ciertas complicaciones. Y aquí habrá que echar a andar un poquito la creatividad, voy a decirlo así con cuidado, pero encontrar la manera de dar gusto, porque el uno al otro se debe, y es un derecho encontrar esta satisfacción. En la historia del cristianismo, la Iglesia romana enseñó por muchos años que las relaciones sexuales eran un mal necesario para la procreación. Entonces, si usted ve películas, por ejemplo, que fueron de 100 años para atrás y que son fieles al contexto, van a encontrar que el esposo duerme en una habitación y la esposa duerme en otra. ¿Por qué? Bueno, por esta creencia que había de que es malo. Y pues hay de la persona que vieran que tuviera 10, 15 hijos, ¿verdad? Porque decían el peor pecador. Se veía como un mal necesario. Una perspectiva bastante incorrecta del matrimonio, porque Dios hizo el placer sexual precisamente para que sea disfrutado dentro de esta relación. En el versículo 5 veremos que hay una excepción al placer sexual. En versículos 5 y 6 nos dicen: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Como notamos en este versículo, la única excepción que existe para interrumpir la actividad sexual o la relación sexual es si ambos se ponen de acuerdo en que van a estar orando. Me parece un poco interesante eso, pero me imagino que habrá situaciones, circunstancias que requieran completamente la atención sobre un asunto a la oración. Y ya vemos en el Antiguo Testamento que hay casos donde la mente tenía que estar tan enfocada en Dios que la relación sexual tenía que ser dejada a un lado. Por ejemplo, Éxodo 19:15. Cuando Moisés fue con el pueblo, le dijo que Dios les iba a hablar a través en el monte, les dijo:
Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y creo que el motivo de esa exhortación es porque las relaciones sexuales tienen el poder de cautivar nuestra mente. Es un disfrute que tiene la capacidad de atraparnos y llevarnos en nuestros pensamientos más allá. Las relaciones sexuales tienen ese poder y por eso apartarse un tiempo para estar completamente en el Señor es algo que nos ayuda a estar enfocados completamente en Él. Pero hay que tener cuidado, porque la abstinencia prolongada puede ser una puerta abierta para Satanás. Esto nos lleva a la pregunta: ¿con qué frecuencia debe existir el acercamiento entre esposos? Yo sé que usted quiere una respuesta de días, ¿verdad? ¿Cuántos días, pastor? O esto o lo otro. Bueno, existen incluso fórmulas, hermanos, fórmulas que han inventado los consejeros entre el esposo, que casi siempre tiene más deseo, y la esposa, que casi siempre tiene menos deseo, y encontrar un punto entre medio de estas dos partes. Bueno, yo no les voy a ofrecer ninguna fórmula. Lo único que les voy a decir es que hay que preguntarse que si la esposa o el esposo quiere prolongar el tiempo demasiado, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, cuando uno hace algo que disfruta mucho, que es algo muy deleitoso, pues uno quiere repetirlo con una cierta frecuencia, ¿no? Si a usted le gusta los taquitos, si le gusta eso, pues dice, no sé, una vez a la semana o cada cierto tiempo, ¿no? Y si en el matrimonio se quiere prolongar demasiado ese tiempo, hay que preguntar, ¿por qué? Tal vez una de las partes se siente insatisfecha, se siente mal respecto a eso, y es algo que se tiene que platicar, es algo que se tiene que ver, porque el deseo sexual no solamente tiene que ser placentero para el esposo, sino para la esposa. Y entonces, encontrar que ambos disfrutan ese tiempo y van a encontrar que el espacio que va a haber entre uno y otro va a ser mucho menor al que en un principio podía haber si los dos platican. Bueno, hay mucha tarea, ¿verdad? Cuarta cosa, el celibato y el matrimonio son un don. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, aquí está diciendo Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. La capacidad de un hombre o una mujer para mantener muy bajas sus pasiones sexuales es un regalo de Dios, hermanos. Mateo 19:12 nos dice, porque hay eunucos, y usted sabe la palabra eunuco es alguien que, un varón, que sus partes, sus genitales fueron cortados a través de una cirugía. Entonces dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y aquí no está hablando de que alguien haga esta cirugía, simplemente alguien que mantiene muy abajo sus pasiones, de tal manera que puede concentrarse completamente en el reino de Dios. En cierta ocasión conocí un varón misionero que se casó a los 45 años. A los 45 años, y durante todo ese tiempo él no batalló con mujer. Él no anduvo así sudando la gota gorda, ¿verdad? Diciendo, no, ya se me fue el tren. Él estaba encantado de servir a Dios. Había ido a África y estaba en pueblos, en uno y otro lugar. Un aventurero el hombre. Un hermano que aprendió a hacer de todo mientras iba a todos los lugares. Pero a los 45 años conoció a una mujer que lo atrapó, se casó, y después de eso nosotros le preguntamos, ya tenía como 54 años cuando lo conocí yo, y le pregunté, hermano, ¿era usted más feliz soltero o casado? Yo estaba soltero en aquel entonces, y me dijo, mira, el tiempo que estuve sirviendo a Dios soltero fue una bendición, pero casado, con hijos, es un regalo de Dios. Es una cosa maravillosa. Y eso me hizo pensar que así es. Si puedes estar soltero
con tus pasiones bajas, entiende que es un regalo de Dios para dedicarte al servicio a Él. Pero si estás casado y Dios te ha dado una esposa, te ha dado a tu esposo, ese también es un don de Dios, es un regalo de Dios, como lo dice el versículo. A uno les dio el don de poder estar solteros y aguantar, a otros les dio el don de estar casados y aguantar también, ¿verdad? Un don. Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Quiero empezar a concluir aquí, hermanos. Quiero dirigir palabras de exhortación para los solteros y para los matrimonios. Hermanos, hermanas que están solteros, la juventud es una etapa en la que se despiertan muchas pasiones, muchos deseos, y viene todo de golpe. De un momento a otro, de repente empiezas a sentir gusto, atracción y deseo, y te interesa, y se despiertan inmediatamente las pasiones dentro de. Pero hay que decir que la soltería no es un tiempo para darle gusto a las pasiones. No es un tiempo para eso, sino para ejercer el dominio propio. Tampoco es un tiempo la soltería para jugar con los sentimientos de uno y otra mujer, enamorando y por aquí, yendo de un lado a otro. No es tiempo para hacer eso. En lugar de ello, usa esa energía, ese ímpetu, ese deseo y sirve mejor al Señor. Usa toda esa energía que tienes allí y concéntrala en el servir al Señor. Y Dios va a poner al lado de ti, te va a dar ese don que es la esposa o el esposo, y lo va a poner al lado de ti para que sigan juntos en ese mismo camino. Si la otra persona no es creyente, no viene del Señor, debo decirlo con claridad. Pero si tú estás sirviendo al Señor, el Señor va a poner a esa persona al lado de ti. Y como sucede en muchos casos, cuando yo estaba en esta iglesia, no había mujeres, casi no había mujeres jóvenes creyentes. Por eso ustedes ven que Fernando, Ángel, yo tuvimos que salir a buscar, ¿verdad? Bueno, a estudiar ellos a buscar. Pero, y por cierto, buenas esposas que les tocaron a mis hermanos. Siempre hay este asunto en las iglesias, siempre hay este asunto. Somos muchos hombres, no hay mujeres. Somos muchas mujeres, no hay hombres creyentes. Y si los hay, no son creyentes, andan en el mundo y esto y lo otro. Use su energía para servir al Señor y ore para que Dios traiga un despertar y un avivamiento. Sirva usted para ese propósito y usted se va a dar cuenta que Dios, levantando más y más jóvenes para Cristo, allí va a encontrar a su esposo, allí va a encontrar a su esposa. Pero si usted se queda con los brazos cruzados esperando que el príncipe o la princesa toque a la puerta, pues va a estar difícil. Ore al Señor, búsquele, sígale, sírvale. Y a los matrimonios quiero decir esto: el matrimonio puede ser un recorrido bastante agradable o desagradable. Mucho depende de qué tan dispuestos estamos a sujetarnos a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro temor de manipular a la esposa o al esposo y dejar que el amor de Cristo llene nuestro corazón y le obedezcamos a Él? Cuando usted haga eso, cuando usted y yo hagamos eso, vamos a disfrutar de una relación más plena en nuestro matrimonio. Y es posible disfrutar de un matrimonio así porque Dios ha dado su amor para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo podemos tener ese amor si venimos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y ahí es donde comienza un buen matrimonio. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude con estas cosas. Vamos a orar. Padre, oramos que su palabra haya traído luz a nuestros ojos, haya sido para nosotros una guía
y una oportunidad para hablar entre esposos de estos temas. Pero oramos también, Señor, para que los jóvenes, aquellos que están solteros, entreguen su vida a servicio suyo, Señor, y en ese camino de servirle encuentren a la persona que les va a ayudar a crecer y a estar en un ambiente de pureza dentro del matrimonio. Que usted nos ayude y nos guíe, Señor, en estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.